y se repite cuando uno tiene que ponerse el cinturón de seguridad. No, es que no el ting. El cinturón de seguridad, ¿ya? Básicamente, mis hermanos, es el hecho de que uno se lo pone para su seguridad. Ponerse el cinturón de seguridad va a ser precisamente, como su nombre indica, para asegurar precisamente a la persona. Y cuando vamos a la primera carta, mis hermanos, de Juan, nos damos cuenta de que el apóstol Juan repite una frase parecida a lo largo de todo lo que es su carta. Esta frase que hemos leído, esta expresión que nos dice: estas cosas os escribimos, estas cosas os he escrito, os escribo a vosotros. Con estas frases a lo largo de esta pequeña carta, mis hermanos, el apóstol Juan lo que pretende es básicamente informar a sus oyentes de aquellas cosas que ha escrito en su carta y que quiere, mis hermanos, que sus oyentes conozcan. Y nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que las cosas que han escrito son precisamente como ese cinturón de seguridad. Son escritas para la seguridad en la fe de aquellos cristianos a los cuales escribe. Pues bien, con esta pequeña frase, estas cosas os escribimos, esta frase, mis hermanos, nos va a servir para introducirnos hoy en la pequeña carta de Primera de Juan, porque hoy empezamos Primera de Juan. Y la verdad que, como siempre les digo, cuando empezamos una carta, cuando empezamos un libro de la Biblia, debemos dar ciertos aspectos introductorios. Algunos son necesarios para poder conocer e entender un poquito lo que sucede en el libro o en la carta. Pero a veces es complicado, porque son aspectos introductorios que pueden hacerse a veces un tanto pesados, pero que son necesarios conocer. Y lo complicado reside en reconvertirlos no en formato estudio, sino en formato mensaje. Entonces vamos a ver, mis hermanos, cómo sale esto en el día de hoy. Pero con esta carta, estas cosas os he escrito, podemos resumir lo que es, mis hermanos, el mensaje de la primera carta del apóstol Juan en dos puntos básicos. Primero, es una carta que nos es escrita para nuestra seguridad como creyentes genuinos en la fe. Y la segunda es que es una carta que nos es escrita para que podamos diferenciar entre la fe falsa y la fe genuina. Vamos a resumir estos dos puntos. El primero, es una carta que nos es escrita para nuestra seguridad como creyentes genuinos en la fe. Y aquí hay dos preguntas a hacernos, mis hermanos. La primera pregunta es: ¿cuál es el propósito primario, fundamental y esencial de esta carta? Y el propósito primario, mis hermanos, es asegurar nuestra fe en el Evangelio que hemos creído. Asegurar nuestra fe en el Evangelio que hemos creído. Si han hecho los deberes, mis hermanos, porque ya les he ido diciendo que veníamos y que entraríamos en Primera de Juan, si han hecho los deberes y se han leído la cortita carta de Primera de Juan, se van a dar cuenta de que es una carta que en un principio no tiene apariencia de carta. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, no empieza como una carta normal. No nos dice nada del autor, no nos dice nada de a quién va dirigida esta carta, cuál es su audiencia. Tampoco nos damos cuenta de que no aparece nada de las salutaciones normales que nos podemos encontrar en las cartas de Pablo o en las cartas de Pedro. Cuando, por ejemplo, Pablo dice: gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esto no aparece. Y si se dan cuenta, Primera de Juan tampoco termina como una carta normal. No hay las salutaciones finales, los nombres finales, gracia y paz sean a vosotros. Primera de Juan termina de una manera un tanto abrupta y un tanto cortante. Fíjense cómo termina Primera de Juan en el capítulo 5 y el versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Punto. De manera brusca termina esa carta. Entonces, se dan cuenta, no tienen cierta manera los elementos formales de lo que serían las cartas del primer siglo o que nos encontramos en la Escritura. Esto ha hecho que muchos considerasen que Primera de Juan no era una carta, era un tratado que se escribió para ser enviado. Otros han determinado que lo que sucede con Primera de Juan es muy parecido a lo que vimos con el libro de Hebreos, que empezó siendo un sermón primeramente, y después ese sermón se reformuló en forma de carta para ser enviada a distintas congregaciones. Por lo tanto, ha habido opiniones, mis hermanos, de diversos tipos. Ahora bien, lo cierto es que cuando uno entra a Primera de Juan
Y cuando uno lee Primera de Juan, las evidencias internas, lo que sale del texto mismo de Primera de Juan, es que uno se da cuenta de que fue escrito para ser leído como una carta. A lo largo de la historia de la Iglesia, los padres de la Iglesia consideraron a Primera de Juan no como un libro, no como un sermón, sino como una carta, la cual se escribió como una carta para ser leída y para ser entendida por sus oyentes como una carta. En concreto, una carta pastoral, mis hermanos. Una carta la cual se escribió a una o varias congregaciones preocupándose por la situación que esas congregaciones y que esos cristianos estaban viviendo. La falta de características formales, es decir, de carta, puede deberse, mis hermanos, a que Primera de Juan fue escrita como una carta circular. Es decir, una carta que estaba dirigida a una o varias congregaciones, las cuales estaban viviendo una situación complicada, parecida, la cual Juan quiere abordar y quiere en cierta manera cubrir. Por tanto, fíjense que podía ser una carta circular, mis hermanos, la cual, cuando se entregaba esta carta, venía acompañada de ciertas notas personales para cada congregación. Imagínense que ahora, mis hermanos, llega aquí una carta, un sobre y una carta dentro, general, y dentro de esa carta hay una pequeña nota personalizada para la congregación de Piedra de Ayuda. Eso es lo que parece ser que sucedía con Primera de Juan. Era una carta circular que cuando se entregaba, cada entrega a esa congregación iba con una nota personalizada para esa congregación. Y se cree que una de las notas personalizadas que acompañaba a Primera de Juan era la segunda carta de Juan. Esta era una nota personalizada por una congregación concreta a la cual llegaba esta carta. Fíjense cómo empieza la segunda carta de Juan, mis hermanos. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. Esa expresión, a la señora elegida y a sus hijos, se cree que es una referencia a una congregación concreta y a los miembros de esa congregación. Eso lo que hace, mis hermanos, es que Primera de Juan y Segunda de Juan tengan muchos paralelos, sobre todo en los falsos maestros o en los falsos profetas, de la cual Primera de Juan habla y en Segunda de Juan también vamos a encontrarnos. Por lo tanto, es una carta escrita, mis hermanos, a esas congregaciones con notas personalizadas y una carta escrita por el apóstol Juan. No aparece quién escribió esta carta. Pero fíjense que a lo largo de la historia de la iglesia, mis hermanos, los padres de la iglesia determinaron que el autor de esa carta era el discípulo amado, Juan, el hijo de Zebedeo, el apóstol Juan. Y la verdad es que cuando uno lee Primera de Juan, mis hermanos, a buen entendedor, pocas palabras bastan. ¿Por qué? Porque uno lee Primera de Juan y se da cuenta de que hay una gran cantidad de paralelos. ¿Saben con qué evangelio? Con el cuarto evangelio, con el evangelio de Juan. Hay una gran cantidad de similitudes y de paralelos. Por ejemplo, fíjense, déjenme que les destaque algunos. Cuando vamos al Evangelio de Juan, el prólogo del Evangelio de Juan, los primeros 18 versículos, ¿cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Fíjense cómo empieza Primera de Juan. El prólogo de Primera de Juan, los 4 primeros versículos. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Se dan cuenta? El prólogo del Evangelio suena muy parecido al prólogo de la primera carta de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto desde el principio, en el principio. Fíjense otra relación. El propósito del Evangelio de Juan, por el cual Juan escribió su Evangelio. Y lo encontramos al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 20 y en el versículo 30 y 31, donde ahí Juan determina por qué escribió su Evangelio y qué es lo que dice. Dice, estas señales, dice, se han escrito para que creáis que Jesús es el ¿qué? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Ahora fíjense, ¿cuál es el propósito básico de la carta de Primera de Juan? Nos lo encontramos también al final, al igual que el Evangelio. Y fíjense que suena muy similar. Fíjense en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Suena muy similar al propósito del Evangelio.
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Suenan muy similares el propósito del Evangelio y el propósito de la carta. Estas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y la carta en Juan 5:13 nos dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Os dais cuenta? Suenan muy similares. Después hay más paralelos. Cuando leemos Primera de Juan, hay temas que aparecen en Primera de Juan y que aparecen también en lo que es el Evangelio de Juan. Por ejemplo, el tema de la luz y las tinieblas. Aparece en el Evangelio, aparece en la carta. La preeminencia del amor, tanto en el Evangelio como en la carta. Lo veremos. En el Evangelio Jesús da el nuevo mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que así también os améis unos a otros. Y ese mandamiento de amarse unos a otros aparece nuevamente en esta primera carta de Juan, mis hermanos. Como he dicho, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Fíjense que esto es muy probable que el autor del cuarto evangelio, Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, fuese también el autor, sin duda alguna, de esta pequeña carta de Primera de Juan, Juan siendo el autor, el apóstol Juan. ¿Escrita a quién, mis hermanos? Ahí está la cuestión. ¿Escrita a quién? Porque fíjense que no nos dice a quién escribe. No es como Pablo, escribo a los santos que están en Filipos, o escribo a los santos que están en Corinto. No se nos dice nada. ¿Y saben qué? Es importante, mis hermanos, conocer la situación en la que estaban esa audiencia a la cual Juan escribe, porque conociendo cómo estaban, veremos, mis hermanos, y entenderemos que el propósito básico por el cual Juan escribe esa carta es asegurar la fe de aquellos cristianos en el evangelio que habían oído y creído desde el principio. Por lo tanto, fíjense cómo los define Juan a esos a los que escribe. Fíjense que les escriben, y mis hermanos, con términos muy cercanos. Los escribe como hijitos míos. Si leen la carta, en casa léanla hoy, los escribe como hijitos míos, como hermanos, como mis hermanos, como mis amados. ¿Se dan cuenta? Tiene un lenguaje muy íntimo el apóstol Juan con su audiencia. Y ese lenguaje íntimo, mis hermanos, no es precisamente porque los conociese personalmente. Ese lenguaje íntimo, mis hermanos, es porque el apóstol Juan, con esos a los que escribe, tenían algo en común, compartían algo que les unía, tenían una comunión en algo concreto y específico que hace que Juan les llame hijitos míos, amados míos, hermanos míos. Mis hermanos, eso que tenían en común, esa comunión que unía tanto a Juan con esa audiencia a la cual escribe, ¿saben qué era? Era una comunión, mis hermanos, en las mismas creencias, en la misma fe, en el mismo evangelio que había sido oído, visto, palpado y anunciado desde el principio. Eran una comunidad con una misma fe. ¿Saben que me gusta El Señor de los Anillos, no? Mis hermanos. Pues el primer libro del Señor de los Anillos, ¿saben cómo se llama? La comunidad del anillo, mis hermanos. Y ahí hay un montón de gente. Tenemos enanos, los bajitos. Tenemos los hobbits, más bajitos con pies grandes y peludos. Tenemos a los siempre elegantes elfos. Estos siempre son elegantes, altos, rubios, ojos azules. ¿Ya? Tenemos a los hombres, que había un poquito de todo, mis hermanos. Pero en esta diferencia, todos unidos, ¿saben por qué? Por una misma causa, algo común, el anillo único. Fíjense que aquí, mis hermanos, lo que nos muestra es que aquellos a los que escribe Juan tenían una comunión en algo común que era precisamente esa fe. Ahora, esto puede chocar con algo que Juan escribe a esa audiencia. Fíjense en el capítulo 1, mis hermanos, del versículo 3, Juan escribe, les dice lo siguiente. Les dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Puede darse a entender que Juan escribe esto diciendo, para que también vosotros tengáis comunión. Es decir, como si no tuviesen comunión con Juan y con su iglesia.
Podría darse a entender esto, mis hermanos. Pero hay dos cosas que debemos ver aquí. Lo primero es, ¿qué entiende Juan aquí por comunión? A lo largo de su carta, y lo hemos dicho, mis hermanos, esa comunión, primeramente, en la carta de Juan, es una comunión teológica. ¿Qué quiero decir con eso? Es una comunión basada, como hemos dicho, en la misma fe, en las mismas creencias, en los mismos principios bíblicos. Es decir, una comunión basada en entender que Dios es luz y que no hay tinieblas en él. Una comunión basada en entender que Dios es amor. Una comunión basada en entender de que Jesucristo ha venido en carne, de que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. En entender de que si pecamos tenemos abogado justo delante del Padre, de que Cristo fue dado como la propiciación por nuestros pecados y por los pecados del mundo. Y de esa comunión teológica, en esos principios, en esa fe bíblica, brotaba otra comunión. Una comunión de comportamiento, una comunión de vida, una vida que se vivía acorde a esa fe común que tenían, a ese evangelio oído, predicado y transmitido desde el principio. Por lo tanto, cuando Juan escribe en el capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, no es porque ese grupo de creyentes no tuviese comunión con Juan en esos aspectos de la fe. Esto contradeciría muchas cosas, mis hermanos, en la carta. Decir que no tenían comunión en esos aspectos sería contradecir, por ejemplo, cómo Juan se dirige a ellos, que les llama hermanos, que les llama amados. Sería contradecir, por ejemplo, mis hermanos, en el capítulo 2, versículos 20 al 21, fíjense lo que dice ahí Juan. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aquí la unción, mis hermanos, llegaremos, se refiere al Espíritu. Y si uno tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué es lo que nos dice Pablo? Pertenece a Cristo, es creyente. Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Por tanto, no es que no tuviesen comunión con Juan en esos aspectos básicos de la fe, mis hermanos. Cuando Juan les escribe en el capítulo 1, versículo 3, esos escribimos para que tengáis comunión, la idea es, mis hermanos, que el problema que ahí se estaba produciendo es que esos elementos fundamentales de su fe, esos elementos innegociables de la fe, de quién es Cristo, de su obra, de quién es Dios como luz, de quién es Dios como amor, esos elementos fundamentales, vitales, innegociables, inmovibles, estaban puestos bajo ataque, estaban siendo puestos en peligro. Esos fundamentos, la roca sólida sobre lo que se sustentaban como cristianos, estaba siendo removida, atacada, minada y sacada de debajo de sus pies. Y Juan tiene que escribirles para que su fe sea asegurada en ese evangelio que han oído y que les ha sido predicado desde el principio. Con esa pequeña frase, estas cosas os escribo. Hay varios propósitos, pero todos ellos se resumen en ese propósito del capítulo 5, versículo 13. Fíjense, cuando Juan les dice, estas cosas os he escrito a vosotros, fíjense, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Os escribo a vosotros que ya creéis en ese Jesús que es el Cristo, el Hijo de Dios. Y os escribo ¿para qué? Fíjense, para que sepáis que tenéis vida eterna. Os escribo para que estéis seguros de que en Él tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, es decir, para que sigáis creyendo, permaneciendo en esa creencia fundamental de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Les escribe para que este evangelio les está diciendo, es verdad. Eso que se os ha dicho y se os ha predicado es verdad. Yo os escribo para que vuestra fe en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, permanezca y sepáis lo que en Él tenéis. No seáis movidos de allí. Escribe para asegurar esa fe en el Evangelio. Y mis hermanos, eso es de tremenda importancia para nuestros días, donde vivimos en un tiempo, y lo saben, posmoderno. O ya hemos pasado del posmodernismo, ya no sé dónde estamos, mis hermanos, ¿ya? Pero donde hay la falta de ¿qué? La falta de verdad absoluta.
donde hay la falta de valores absolutos. Y un mundo que se describe, lo veremos, como un mundo progresista, mis hermanos, donde lo bueno, lo correcto, como dicen los jóvenes, lo cool, lo que es cool hoy en día, ¿ya? Es progresar más allá de lo establecido. Esto es signo de modernidad en el día de hoy, mis hermanos. Pues Juan va a escribir, va a decir, cuidado, esto os escribo para que permanezcáis en ese evangelio que desde el principio se os ha predicado. ¿Por qué? Esa es la segunda pregunta. ¿Por qué ese principio vital en esa carta de asegurar nuestra fe en el evangelio? ¿Saben por qué? Porque había aquellos que habían progresado más allá de la fe del evangelio. Progresado más allá. Fíjense, y eso nos lleva, mis hermanos, a quiénes eran aquellos que se estaban oponiendo a este evangelio. Fíjense, no se nos dan muchas pistas aquí, pero Juan los describe de varias maneras. Juan los describe como estos son, ¿quién dice? Estos son los anticristos. Fíjense en el capítulo 2, mis hermanos, y el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Los describe como anticristos. Los describe como falsos profetas. Fíjense en el capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Los describe de esta manera, pero no nos dice bien quiénes eran. Esto ha generado toda una serie de teorías, mis hermanos, de quién podían ser esos anticristos o falsos profetas. Y parece ser que eran el inicio, mis hermanos, la semilla, el génesis de un movimiento que en el siglo II se desarrolló de manera plena, que era el movimiento, mis hermanos, que se conoce como el gnosticismo, ¿ya? Con ideas docetistas, ya se lo explicaré, no se preocupen, ¿ya? Esto se desarrolló muchísimo en el segundo siglo, pero parece ser aquí, mis hermanos, que el génesis, la semilla de esa oposición gnosticista, docetista, empezaba a crecer aquí. Ahora dirán, ¿y estas palabrejas qué son? Ya se lo explicaré. Pero eran grupos, ¿saben qué? Eran grupos que tenían ideas muy raras, mis hermanos, ideas muy raras, ¿ya? Que no las explicaremos todas, algunas mencionaremos cuando lleguemos al contenido que nos ayudarán a entender por qué tenían estas ideas. Ahora bien, lo que sí parece ser, mis hermanos, es que estos grupos, ¿saben qué hicieron? Parece ser que estos grupos cogieron enseñanzas que el apóstol Juan escribió en su evangelio sobre Jesús, sobre su obra, y pervirtieron lo que son esas enseñanzas. Y ante ello tiene Juan que escribir su carta para corregir y asegurar esa fe de esos creyentes. Esto situaría la carta de Juan, mis hermanos, escrita después del Evangelio. Si el Evangelio fue escrito sobre el 80-85, es probable que la primera carta de Juan fuese escrita desde Éfeso sobre el 90 después de Cristo. Pero la cuestión es que esos grupos que eran eclécticos, tenían muchas ideas ahí metidas, mis hermanos, muchos pensamientos, cogieron enseñanzas de ese cuarto evangelio de Juan y los pervirtieron. Concretamente, hicieron algo. No pervirtieron solamente las enseñanzas en relación a Cristo y a su obra, sino que progresaron más allá de ellas. ¿Y cómo sabemos que progresaron más allá de ellas? Por la nota personal de esa primera carta de Juan, que es segunda de Juan. Fíjense lo que se dice en la segunda carta de Juan en el versículo 9, mis hermanos. En el versículo 9 se nos dice lo siguiente. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Fíjense una gran diferencia entre aquellos que eran creyentes genuinos y aquellos que no lo eran. Aquel que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, este no tiene a Dios. Este sería esto de los anticristos, falsos profetas. El que persevera en la doctrina de Cristo, en el evangelio de Cristo, este sí tiene a Dios. Ahora bien, la palabra extraviarse en el versículo 9 de segunda de Juan, en realidad esta palabra, mis hermanos, no es extraviarse como aquel que se pierde. Literalmente la palabra que aparece aquí es aquel que progresa más allá. Por tanto, aquí el autor está diciendo cualquiera que progresa más allá y no permanece en la doctrina de Cristo, en la doctrina del Evangelio. Esos falsos profetas, mis hermanos, ¿qué es lo que eran?
eran en cierta manera progresistas. Habían progresado más allá de la doctrina de Cristo, por eso les llaman anticristos. ¿Por qué? Porque son aquellos que se oponen a Cristo, a quien es Él, a su obra, a esa doctrina básica, mis hermanos. Son aquellos que por progresar más allá del Evangelio de Cristo, habían roto ¿qué? La comunión con Juan y su congregación. Habían salido de nosotros, dice Juan, ¿por qué? Porque no eran de nosotros. Fíjense el capítulo 2 de Primera de Juan y el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Ven, mis hermanos? La Biblia tiene trabalenguas. Esto parece un trabalenguas. ¿Pero qué está diciendo Juan? Que rompieron esa comunión. ¿Se dan cuenta cómo la comunión en Juan primeramente es teológica, en esas verdades fundamentales, mis hermanos? Progresaron más allá y partieron con esa comunión con Juan, con su congregación y evidentemente con esos a los que escribe. Por eso algunos han llamado a ese grupo un grupo secesionista, porque crearon una separación y eran secesionistas en dos aspectos. Uno, porque partieron, se separaron de esta doctrina, pero eran secesionistas por otro sentido. ¿Saben cuál? Porque estaban intentando separar también a aquellas congregaciones. Eran como las colas de las lagartijas, mis hermanos, que una vez se cortan, ya saben qué pasa con esas colas, ¿no? Siguen moviéndose. Y el problema, mis hermanos, es que estos que se separaron seguían influyendo con sus enseñanzas dentro de esas congregaciones. Enseñanzas que iban más allá de lo que era el Evangelio, mis hermanos, oído, anunciado y predicado desde el principio. ¿Y qué estaba haciendo esto con muchos creyentes genuinos, mis hermanos? Con muchos creyentes sinceros de aquellas congregaciones. Estaba creando duda. Estaba creando, mis hermanos, confusiones. Estaba creando incluso que algunos pudiesen llegar a preguntarse, bueno, pero ahora con lo que escucho, ¿tengo o no tengo comunión con Dios? Según lo que escucho, ¿tengo o no tengo vida eterna? Según lo que ahora escucho me están diciendo, ¿conozco o no conozco a Dios? ¿Soy o no soy creyente al fin y al cabo? Y saben que, mis hermanos, yo estoy seguro que muchos, si no la mayoría de nosotros, en algún momento de nuestra vida de fe, hemos pasado por algunas dudas o situaciones críticas de estas. Bueno, siempre hay aquellos supercristianos, mis hermanos, que su fe es impertérrita, nunca tienen ningún tipo de problema de estos, pero esto no los veo yo en la Escritura, mis hermanos. Pero en algún momento hemos tenido posiblemente alguna duda de estas, pero ¿verdaderamente conozco, tengo comunión con Dios? ¿Di el paso correcto? ¿No lo di? Ahora imagínense en esta situación si se le añade leña, mis hermanos, como esos falsos profetas estaban añadiendo, progresando más allá de la doctrina de Cristo Jesús. Estaban creando dudas, separando e intentando apartar a aquellos cristianos fieles de esa fe genuina. Y ante eso Juan escribe. Y ante eso Juan escribe para que esa fe sea asegurada. ¿Y cómo lo hará Juan? ¿Saben cómo lo hará Juan, mis hermanos? Juan lo hará escribiendo su carta y mostrando una diferencia. Diferenciará quiénes son esos falsos profetas anticristos, quiénes son, cómo son, qué es lo que creen y qué diferencia vital tienen con aquellos que son creyentes genuinos por la pura gracia de Dios. Y con esa diferenciación, mis hermanos, lo que hará será entonces para esos creyentes que ellos puedan identificar esas falsas doctrinas y puedan saber aquello que han creído, estar seguros de ello, permanecer en ello y decir, por mucho que me digan, sé quién soy, por dónde estoy y por lo que la gracia de Dios creo, mis hermanos. Y saben, esto es muy importante, mis hermanos, para el día de hoy. Porque cuando aquí Juan habla de los anticristos, mis hermanos, recordemos que Jesús en el sermón escatológico de Mateo 24 ya nos dice que en los postreros tiempos vendrán aquellos que se llamarán Cristos para engañar y para confundir, mis hermanos. Y vivimos en los postreros tiempos. Cuando Juan escribió a lo que eran los ancianos o habló con los ancianos de Éfeso, les dijo, cuidado, porque de entre vosotros saldrán ¿quién? Aquellos que intentarán esquilar al rebaño, dividir al rebaño,
extraviar al rebaño, mis hermanos. Y esto es una realidad para la iglesia. ¿Saben que hace poco alguien vino a la reunión de oración, al final, y llamó a la puerta? Entonces salí y yo pensaba que esa persona quería pedir algo. ¿Saben lo que me dijo esa persona? Me dijo, yo quiero predicar aquí. Nunca me habían dicho esto. Uno anhela predicadores, por hombre, de esta manera, mis hermanos. Digo, yo quiero predicar aquí. Pues yo le dije, pues aquí no vas a predicar. ¿Ya? Pero fíjense, mis hermanos, que esto es una realidad, mis hermanos, que se da. Y estos anticristos, falsos profetas, el engaño, y esto no quiero que lo pierdan de vista, el engaño siempre será un engaño, mis hermanos, cristocéntrico. ¿En qué sentido? En que ese engaño, mis hermanos, en que eso que quiere progresar más del Evangelio intentará pervertir, desviar de lo que son los fundamentos básicos del Evangelio de Cristo Jesús, los fundamentos básicos de quién es Cristo, no con cosas nuevas, no, los fundamentos básicos de quién es Cristo, de cuál es su obra, de quién es Dios, porque engañando, progresando y desviando de esto se te desvía de la única fuente de salvación y vida eterna que hay, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Y vivimos en un tiempo progresista, hasta el punto de que hay iglesias, mis hermanos, que se definen ellas mismas como iglesias progresistas. Yo recuerdo a alguien que cuando se presentó a la iglesia que pastoreaba, levantó la mano y dijo, somos tal, y somos progresistas. Y la idea de progresista, mis hermanos, era muy sutil, porque era progresar más allá del evangelio que ha sido oído, visto, palpado por los santos apóstoles y que nos ha sido y es anunciado en las santas Escrituras. Saben, hay un dicho que a mí no me gusta. Siempre se ha hecho así. No me gusta, porque si no todavía iríamos con carros y caballos, mis hermanos. ¿Eh? Pero en el caso del Evangelio, sí, mis hermanos. En el caso del Evangelio, así se oyó por los profetas, así se vio por sus santos apóstoles, así lo palparon y así lo anuncian, lo testifican y nos lo siguen predicando por medio de la santa palabra inspirada por Dios, mis hermanos. Y en ese evangelio de Cristo y su obra, de quién es Cristo, de su obra redentora, de quién es nuestro Dios, ahí no progresamos ni un ápice, mis hermanos. Ahí nos quedamos en la enseñanza oída, vista y palpada. Por tanto, esta carta, mis hermanos, servirá para eso. Nos es escrita para asegurarnos, mis hermanos, para asegurar nuestra fe como creyentes genuinos en el Evangelio de Cristo. Ahora vamos al segundo punto. Ven, ya estoy en el segundo. Va más rápido. Que nos es escrita, mis hermanos, para que podamos diferenciar entre esa fe falsa y esa fe genuina. Y fíjense que aquí, en esa diferenciación que Juan va a hacer de esos falsos profetas, diferenciándolos de los cristianos genuinos, Juan va a dar criterios fundamentales. Criterios fundamentales para entender de qué se alejaron de ese evangelio esos falsos profetas. De qué progresaron y cuánto progresaron de ese evangelio. De tal manera que esos cristianos, ellos y nosotros, podamos identificarlo y podamos entonces saber dónde está la fe genuina y estar seguros en ella, y aunque vengan tormentas y rayos, poder decir si en eso estamos seguros. Ahora, ¿cuáles son esos criterios fundamentales, mis hermanos? Hay 3 criterios fundamentales. Primero, la verdad fundamental de Cristo y su obra redentora, tal y como nos fue dada desde el principio. Fíjense, parece ser que esos falsos profetas habían progresado más allá de lo que era la persona de Cristo y de su obra redentora para perdón de pecados, mis hermanos. Fíjense que cuando leemos la carta de Primera de Juan, se van a dar cuenta, mis hermanos, que negaban ciertos aspectos fundamentales de la persona de Cristo Jesús. Fíjense en el capítulo 2 de Primera de Juan y el versículo 22. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo?
este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Fíjense que parece que había una negación, mis hermanos, de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y aquí la negación era sutil. Mis hermanos, no negaban ni a Jesús, ni negaban el concepto de Cristo ni de Mesías. Es decir, podían decir, no, si nosotros creemos en Jesús, si nosotros creemos que va a haber un Mesías. Es como, por ejemplo, aquellos, mis hermanos, que hoy en día dicen, no, si yo creo en Jesús, si yo creo que Jesús existió, si incluso hay autores que no eran bíblicos que hablan de un tal Cristo, Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, si yo creo que había Jesús, ahora lo que no creo es que ese Jesús fuese el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la negación que estaba aquí, mis hermanos. Negaban que Jesús de Nazaret, mis hermanos, fuese el Mesías prometido, fuese el Hijo de Dios. Y eso venía, mis hermanos, de una negación de otra doctrina fundamental, que Jesucristo había venido en carne. Fíjense en el capítulo 4, mis hermanos. Fíjense lo que ahí se dice. Versículo 2, capítulo 4. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Parece ser que negaban, mis hermanos, que Jesucristo, que el eterno Hijo de Dios, se hubiese encarnado, mis hermanos. Y negar la doctrina de la encarnación era negar algo fundamental de la persona de Cristo y fundamental para la obra redentora. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, el eterno Hijo de Dios se encarnó para ser nuestro representante perfecto como ser humano, representante sin pecado de una raza humana caída con pecado, para poder representarnos y ser ¿qué? Ser la propiciación por nuestros pecados en aquella cruz, que su sangre lavase nuestros pecados en aquella cruz, que fuésemos reconciliados con Dios, justificados por medio de la fe. Mis hermanos, negar esa encarnación tenía problemas con la persona y con la obra redentora de Cristo Jesús. La pregunta es, ¿de dónde sacaron estas ideas tan raras, mis hermanos? Ahora, aquí viene cuando les tengo que explicar algo de esos grupos. ¿Están preparados? ¿De verdad? Bueno, si Paco dice que sí, hoy estoy bebiendo agua, Fíjense, esos grupos que podían ser el inicio, mis hermanos, del gnosticismo, tenían ideas muy raras. ¿Y saben? Una de las ideas que tenían, mis hermanos, es una dicotomía, es decir, una diferenciación entre el mundo material y el mundo espiritual. Lo material era malo, lo espiritual era bueno, mis hermanos. Eso es lo que tenían en mente. Por lo tanto, fíjense, si lo material era malo, el Cristo, el eterno Hijo de Dios, nunca hubiese podido encarnarse en un ser humano real, porque era tomar algo material, era tomar carne, hueso y sangre, que esto era algo malo. No podía encarnarse siendo un ser humano verdadero. Debía parecer. De ahí es donde entra el gnocetismo. Gnocetismo viene de una palabra griega que es parecer. Cristo parecía humano, pero no era en ese sentido humano. ¿Se dan cuenta? De ahí venían esas negaciones. Ese Jesús no puede ser el Cristo, el Hijo de Dios. No pudo venir encarnándose, mis hermanos. No sé lo que esos grupos hubiesen hecho en el siglo XXI, mis hermanos, con Internet. ¿Ya? No tengo idea, mis hermanos, lo que hubiesen hecho. ¿Ya? Porque tenían esas ideas raras de muchas cosas en cierta manera que cogían por ahí. Y mis hermanos, podemos pensar que estamos bien lejos de esto, pero no estamos nada de lejos de esto, mis hermanos. Porque hoy en día, en la web y allá afuera, mis hermanos, corren una gran cantidad de cosas, mis hermanos, que muchas de ellas, de manera sutil, están en contra de esas verdades fundamentales y básicas de lo que es la persona y el Evangelio de Cristo Jesús. Y el problema a veces es pasar más tiempo en esas cosas que no en eso que hemos oído, visto, palpado y se nos ha anunciado del Evangelio, mis hermanos, de Cristo. ¿Saben? No les estoy hablando de ciencia ficción. Conozco de un caso, mis hermanos, de alguien que empezó a entrar, mis hermanos, en cosas de Internet. Y empezó a decir que lo importante era hablar del amor, y del amor, y del amor. Y sí, es muy importante, como veremos al final del mensaje, el amor en esta primera carta de Juan.
Pero ¿saben qué? Yo no sé exactamente lo que leía, pero eso lo empezó a desplazar del verdadero evangelio de Cristo Jesús hasta el punto de que esa persona ya no está ni en la iglesia ni en la fe. Eso es una realidad, mis hermanos. Por eso, fíjense que Juan empieza su carta en ese prólogo de los primeros versículos diciendo de qué manera. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y ahora Juan utiliza algo extraño, y palparon nuestras manos. ¿Qué es lo que Juan quiere decir ahí? Es que eso tocante al verbo de vida, Cristo Jesús, lo vimos, varios fuimos testigos, lo oímos, lo contemplamos, pero es que hay más, nuestras manos palparon el verbo de vida. No era una ilusión, no era algo que parecía. El verbo de vida, nuestro Señor Jesucristo, se encarnó como un ser humano real como nosotros, sin pecado alguno. Eso es lo que Juan está diciendo. Este es nuestro evangelio, no otro. Esto es lo que habéis escuchado y se os dice desde el principio. Es como si Juan aquí estuviese diciendo eso fue real. Cristo vino en carne. Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios y vino para perdón de nuestros pecados. Y con esto vayan al final de la carta ahora. Capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, en ese que es Jesús el Cristo. Os escribo a vosotros que creéis para que sepáis lo siguiente, que tenéis vida en su nombre. Pueden venir muchos y os pueden decir muchas cosas. Las aflicciones de la vida pueden evidentemente golpear nuestras vidas, pero ¿sabes qué? Los falsos profetas no creían esto, pero si has creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, si has creído en Él, no lo dudes, tienes vida eterna. Si sigues creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, no lo dudes, tienes vida eterna. Ahí está tu certeza, ahí está tu seguridad, no en lo que te dicen, no en lo que tú piensas, sino en Cristo, el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Ese es el primer criterio fundamental. Pero hay un segundo criterio fundamental, y es la verdad fundamental de la creencia en Dios, o la verdad fundamental de que la creencia en Dios es incompatible con una vida de pecado. Ese es el segundo criterio. La creencia de que el creer en Dios es totalmente incompatible con una vida de pecado. ¿Por qué? Porque fíjense que aquellos que eran falsos profetas, mis hermanos, no solamente negaban cosas de la persona y la obra de Cristo, como hemos dicho, sino que también tenían una visión un tanto extraña del pecado, mis hermanos. Fíjense, por eso Juan tiene que escribir en el primer capítulo, a partir del versículo 6, lo siguiente. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Saben? Esos falsos profetas, mis hermanos, tenían la visión de que no pecaban o de que no estaban ni sujetos ni dominados por el pecado, mis hermanos. Por eso Juan tiene que escribir esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la cuestión es de dónde venía esa idea tan extraña. Y tomen atención ahora. ¿Se acuerdan que les he dicho que tenían una división entre lo material y lo espiritual? Lo material era ¿qué? Malo desde su visión. Lo espiritual era ¿qué? Bueno. ¿Saben, mis hermanos, que esto es lo que sucedió? Redefinieron el concepto de pecado, mis hermanos. Porque para ellos, el problema que tenía el ser humano con Dios no era el pecado. Era la naturaleza material, la naturaleza física. Ese era el problema, no el pecado. Por eso Juan, mis hermanos, en esta carta, fíjense en el capítulo 3, versículo 4, fíjense cómo define al pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, ¿qué es? Es infracción de la ley. Para ese grupo, mis hermanos, el pecado no era infracción de la ley,
no era rebelión, no era ofensa, no era crimen delante de Dios, mis hermanos. El problema del ser humano con Dios no era el pecado, era, mis hermanos, la naturaleza material. Esa redefinición del pecado generó dos problemas básicos. ¿Saben cuál era el primer problema básico? Que al redefinir el concepto de pecado, mis hermanos, al determinar que el pecado no era infracción de la ley, no era antiley, no era rebelión contra la ley moral de Dios y contra Dios mismo, mis hermanos, entonces si se redefinía esto y esto se sacaba, ¿saben lo que se saca de la escena? No necesitas entonces un redentor. No necesitas un sacrificio redentor, no necesitas un sacrificio, el de Cristo, que sea propiciación y quite la ira de Dios. No necesitas un Cristo que murió en la cruz para perdón de tus pecados, porque el problema no es el pecado. Porque el pecado no es una infracción, ni una ofensa, ni un crimen contra Dios. ¿Se dan cuenta del peligro, mis hermanos, de esto? Redefine el concepto de ofensa, crimen, infracción del pecado delante de Dios y no necesitarás un sacrificio redentor, el sacrificio de Cristo Jesús. Y mis hermanos, debemos ir con mucho cuidado con esto. ¿Saben por qué? Porque esto es una realidad de nuestro tiempo. Porque nuestro tiempo ha redefinido el concepto de lo que es pecado. Mis hermanos, para nuestro tiempo el pecado ni mucho menos es una palabra, mis hermanos, que entra quizá dentro del vocabulario de la sociedad. Y no es ni mucho menos infracción de la ley, rebelión contra Dios, ofensa a Dios, crimen contra Dios. Porque el pecado hoy en día, ¿saben cómo es visto? Y esto lo hemos dicho algunas veces, una construcción social. Es la sociedad la que determina lo que es bueno y malo, lo que es pecado, lo que no es pecado. Ese es el problema, según la sociedad. Por lo tanto, ¿quieres deshacerte de esto? Cambia de sociedad, cambia de patrón social. Mis hermanos, esto es lo que hay. Y fíjense que redefinir el concepto de pecado, que ya no es una ofensa a Dios, que ya no es un crimen, que ya no es una transgresión moral, mis hermanos, de lo que es la ley de Dios, entonces hace que no requieras sacrificio alguno, que no necesites a Cristo como Salvador, que no necesites a Cristo como sacrificio redentor, que no lo necesites como abogado alguno. Quizá lo necesitas para sentirte bien, que te haga sentir bien. Quizá lo necesites para acallar tu conciencia y decir, bueno, puedo hacer lo que quiera, pero tengo a Cristo conmigo. Mis hermanos, esto es una realidad. ¿Y saben qué? Una realidad triste que se infiltra a veces en la iglesia de Cristo. Déjenme que les explique una experiencia. Me quedan una hoja solo, mis hermanos. Pero ¿saben qué? Un día me llamó la atención que predicando, mis hermanos, mencioné el concepto de pecado como ofensa y crimen a Dios, que trae la ira de un Dios santo sobre aquel que es pecador. Y me llamó la atención, mis hermanos, que de repente una cabeza hizo. Y saben, me condicionó todo el mensaje. Porque desde aquel momento estuve pensando, ¿qué hay en la mente y en el concepto de pecado de esa persona? Y esa persona ya no está. Y después escuché, no, va bien decir cosas del pecado, pero debemos hablar de lo grande que tenemos en Cristo. Sí, ciertamente. Pero Juan aquí nos dirá, el pecado es algo serio, que no puede minimizarse ni relativizarse en ningún momento. Porque si minimizas y relativizas lo que es la seriedad del pecado, entonces minimizas y relativizas la grandeza del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo que dar su vida, derramar su sangre preciosa para perdonar y redimir a pecadores como nosotros. Ese era el primer problema, de cambiar el concepto de pecado. Pero ¿saben cuál era otro problema que se generó? Mis hermanos, que si el problema entre el ser humano y el pecado, según estos, ya no era, entre Dios y el ser humano, ya no era el pecado el problema, entonces ¿saben qué? Ricky Martin, mis hermanos. ¿Saben Ricky Martin, no? Vive la vida loca. Es decir, podían hacer lo que quisiesen, mis hermanos, porque ese no era el problema, pero encima tenían la cara de decir
que tenían comunión con Dios. Vivían como querían y decían que tenían comunión con Dios. Y viene Juan en su carta y dice, esto no es posible, porque el pecado y Dios son dos realidades distintas y opuestas. El cristiano genuino, salvado por la gracia de Dios, no puede decir que tiene comunión con el Dios Santo y vivir una vida de pecado. Es incompatible esta creencia. ¿Por qué? Por lo que dice Juan, fíjense mis hermanos, en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Por una razón, mis hermanos, fíjense el capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, cuidado con esto, mis hermanos. Porque aquí está diciendo, todo aquel que permanece en él, que conoce a Cristo, que está en Cristo, no peca. Ya llegaremos a esto, ¿vale? Esto es introducción solamente, ya llegaremos a esto. Pero aquí, mis hermanos, lo que está diciendo Juan es que todo aquel que está en Cristo, que conoce que Dios es luz, que conoce que Dios es amor, que está en Cristo Jesús y permanece en la doctrina de Cristo, no peca. ¿En qué sentido? Es decir, que su vida no es una vida constante de pecado. Decir que el cristiano no peca, mis hermanos, sería contradecir cosas como, por ejemplo, lo que Juan dice aquí, dice, hijitos míos, en el capítulo 2, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos y nos engañamos a nosotros mismos. Mis hermanos, el cristiano genuino es aquel que, ¿saben qué? Que lucha constantemente con el pecado en su vida. Que día a día se pone lo que es, mis hermanos, la armadura y lucha con ese pecado. John Owen, ¿saben lo que decía? Si luchas con el pecado, estás vivo. Si el pecado toma posesión de ti, estás muerto por muy vivo que ese pecado te haga sentir. El cristiano genuino es aquel, mis hermanos, no que dice que no peca, no que dice que no tiene, que el pecado, mis hermanos, no puede en algún momento asaltar su vida, sino que es aquel que día a día lucha con el pecado en su vida. Aquel que reconoce que hay pecado en su vida. Y aquel que sabe que en algún momento peca y cae, pero cuando peca y cae, mis hermanos, el cristiano genuino por la gracia de Dios, ¿qué hace? No se queda sumido en la miseria y el fango de ese pecado, sino que entiende algo. Entiende el capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Sabe el cristiano que hay uno que es su abogado, que es Cristo. Sabe que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Fue dado, clavado en aquella cruz, ¿para qué? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, mis hermanos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esos, mis hermanos, decían que no pecaban, que podían vivir como querían. Y la obediencia es algo vital en Primera de Juan, mis hermanos. Y aquí Juan va a decir, ¿sabéis qué, cristianos? ¿Estáis seguros en vuestra fe si vuestra vida constante es una lucha por la santidad? Una lucha por no pecar y ofender a vuestro Dios. Una lucha por vivir así. Y si caes, no pierdes tu salvación, sino que esa caída desde más abajo podrás ver desde más abajo la grandeza y la altura del sacrificio y glorioso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es uno que constantemente, mis hermanos, vive en arrepentimiento, confesión y en la grandeza del sacrificio del Señor Jesucristo. Este es el segundo criterio. El tercero, y con eso termino, es la verdad fundamental, que el amor es evidencia vital de nuevo nacimiento. ¿Saben? Esos falsos profetas decían que tenían comunión con Dios, pero ¿saben lo que hacían? Aborrecían a sus hermanos, o a aquellos que consideraban sus hermanos. Los odiaban. Y Juan escribe y les dice, cuidado, un momento. Hay una canción que mi madre cantaba, que decía, Dios es amor, Dios es amor. La Biblia lo dice, Dios es amor, Dios es amor. Juan nos lo repite. Y decía, en el capítulo 4, versículo 8, Primera de Juan.
Dios es amor. Y de que Dios es amor ha derramado este amor sobre la vida de los suyos en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, aquel que es nacido de Dios, aquel que es nacido de nuevo, es nacido de la fuente misma del amor divino y por lo tanto una característica esencial del nacido de nuevo es que ama. Es que ama con ese amor con el que ha sido amado por Dios en Cristo Jesús. Y ese amor se manifiesta de tres maneras: en obediencia a Dios, porque aquel que ama a Dios cumple y guarda sus mandamientos, nos va a decir Juan. No vive como quiere, vive conforme lo que Dios ha dicho, porque ama a ese Dios que primero lo ha amado con amor eterno, redentor e inmutable ahora y por los siglos de los siglos. Aquel que ha pasado de muerte a vida, nos dirá Juan, es aquel que ama a su hermano, aun y cuando el hermano te haga sacar canas verdes, mis hermanos, aun y cuando te quedes sin pelo, ¿ya? Que algunos ya vamos por ahí, ¿ya, mis hermanos? Aun y cuando ese hermano, nos va a decir Juan, es depositario del amor de Dios como tú lo has sido. Y si has nacido de nuevo, la evidencia es que amas a tu hermano como Dios te ama y te ha amado en Cristo Jesús. Y se muestra en que no amas al mundo ni las cosas del mundo, porque el que es nacido de Dios vence al mundo, dirá Juan, mis hermanos. El que es nacido de Dios no ama los valores de este mundo, sino ama los valores de su Dios. Mis hermanos, esto es lo que vamos a ver en la carta de Juan. ¿Y saben qué? Juan nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que creáis que en Él tenéis vida eterna, para que sigáis creyendo en Él y no os mováis. Mis hermanos, tengamos esa pequeña carta en oración, para que Dios haga con esta carta algo que ni yo ni nadie puede hacer salvo Dios, que nuestra fe sea fortalecida en este Evangelio que fue oído, visto desde el principio y que nos es por la palabra constantemente predicado y anunciado. Quiera Dios, mis hermanos, que Él haga esto en nuestras vidas personales y en nuestra iglesia.